Cambiando de materia, en el primer conversatorio estuvo entre los participantes Claudio Naranjo, el cual como tú estuvo en la escuela Arica de Desarrollo Espiritual guiada por Óscar Ichazo. ¿Qué afinidad compartes con ambos y qué de la experiencia Arica crees que se podría trasvasijar a la educación? El Arica, para muchos de nosotros, todos los que participamos en el grupo Arica en los años fines de los 60 y años principios de los 70, fue para nosotros una experiencia absolutamente fundamental. Yo puedo mirar ahora y ver que habían carencias bien serias y falencias bien serias en el método. Te lo digo al tiro, muy breve, muy escasa conciencia social y escasa conciencia ecológica de fondo. Entonces, muy individualista, muy centrado en el desarrollo de la conciencia individual, o sea, muy ombliguista. Bueno, pero dicho eso, el método curiosamente era un método que trabajaba en base a un grupo, así que había una cuestión colectiva, pero era un grupo, que eran esas 80 personas, tenía una tendencia un poquito elitistas, o sea, estos 80 personas que llegamos a ser nosotros, el primer grupo de la Arica en Chile, éramos como una élite de iluminados. Era un poquito también eso, un poquito distorsionador. Ya. Pero te quiero decir, había un trabajo muy interesante a nivel individual, protoanálisis, reducción de ego, y tal como te estaba diciendo antes, muy coherente, un trabajo físico-mental totalmente complementario, porque tiene que ser así. O sea, ejercicios en que tú estabas trabajando, los ejercicios del fuego, con velas en platitos, en las manos, que si hacías mal el ejercicio te quemabas literalmente, qué sé yo, pero que al mismo tiempo estabas preocupado de un flujo energético dentro de tu cuerpo, un uroboro, tú subiendo la energía por la columna, bajándola siguiendo un circuito como el tai chi, como el qigong, de hecho, y al mismo tiempo trabajando conceptos o meta-ideas. Entonces, como te digo, a nosotros, todos los que participamos en Arica, sin duda, nos cambió la vida. De hecho, a nosotros nos permitió, alguien vería esto quizás como en forma crítica, pero sortear la unidad popular, hacer tai chi un poco, con la tremenda polarización política y también social que generó todo el periodo de la unidad popular. No digo que sea la unidad popular la culpable de ese fenómeno, fue el conjunto de fuerzas, digamos, pero nos permitió sortear un periodo de mucho fanatismo político, de mucho extravío ideológico. Yo te digo, estoy hablando, mi papi comunista, mi abuelo comunista paterno, mi papá comunista, mi mamá socialista, nosotros colegas de todos los quilapayunes, todos comunistas, de Víctor Jara, un amor, bueno, Víctor Jara, pero comunista, Ángel Parra, que se casó con una tía mía comunista, y nosotros sorteamos este periodo, como digo, tan complejo, tan polarizado, con mucho fanatismo y exceso total de ideología, gracias a la Arica. Porque al final el Arica lo que te decía es con qué patas te pones a cambiar una sociedad si no entiendes nada de ti mismo. Que lo encuentro hiper valioso. El problema, te vuelvo a decir, era la falta de lo otro. Porque ahora yo miro para atrás y ¿qué es lo que veo? Necesitamos las dos cosas. Necesitamos el desarrollo espiritual individual y la feroz conciencia social. Porque de hecho, al final, si no tienes lo otro, la evolución de la sociedad en la que tú estás inmerso, por mucho que tú evoluciones, te pueden pasar las cosas más insólitamente adversas, ¿no? Porque la sociedad está loca. Desde que te pueden asaltar en la calle, o que el agua que estás tomando está contaminada con dioxina, me entiendo que te estás respirando un aire podrido, como en esta ciudad. Fíjense, por mucho que tú tengas un tremendo desarrollo espiritual individual, igual, si tú no ayudas, te fijas, a que haya un desarrollo social complementario, o sea, que evolucionen más personas en el fondo, que es el voto, por lo demás, del bodhisattva, el budista, que una vez que tú logras la iluminación, tu deber es volver a la realidad cotidiana, abajito, y contribuir, te fijas, a que otros puedan también evolucionar. Mira, a mí me invitaron unos chicos, tú estabas ahí yo creo, a esta conferencia en la Telefónica, sobre la noósfera, y qué sé yo. Y mi discurso fue ese, te fijas, ustedes que están aquí, lo encuentro extraordinario, preocupados y metidos en el desarrollo espiritual, el desarrollo de la conciencia y todo, qué bonito, pero ustedes tienen una responsabilidad aún mayor de contribuir a que más gente pueda acceder a la cultura y a la conciencia, porque hoy día en este mundo,
y no digo, me refiero a Chile, en este mundo, la cultura, lo dijo Galeano ya hace mucho tiempo, y la conciencia son lujos de privilegiados. No estoy diciendo privilegiados desde el punto de vista solamente económico, porque hay gente que no tiene afluencia económica y que tienen unos procesos de evolución espiritual y de conciencia fenomenales. Pero lo que quiero decir es, sin embargo, la gente de las poblaciones, las personas que están sufriendo hambre, que viven inmersos en guerra crónica, mira Medio Oriente, o sea, difícilmente pueden tener un desarrollo espiritual o de conciencia, no pueden ni dedicarse o dedicarle tiempo a eso, porque hay que dedicarse a la supervivencia, a evitar las balas, a lograr el próximo pan y la próxima sopita para ti o para tus hijos, ¿me entiendes? La supervivencia cruda es lo que te mantiene ocupado 24 horas del día. Entonces, eso es un obstáculo, te fijas, al desarrollo espiritual. Entonces, el Arica tenía ese valor, a nosotros nos cambió la vida, nos dio herramientas que yo todavía uso, nos hizo comprender nuestro cuerpo y nuestra mente de otra manera y nuestro ego. Esto de lo que te decía, reducción de ego. Porque tú no puedes vivir sin ego. Tú tienes una personalidad, ese es tu ego. Y es maravilloso que así sea, si no seríamos todos iguales, además. Pero el problema es con el ego, es igual que todo, es el crecimiento desproporcionado del ego y las distorsiones del ego. Porque, ojo, no hay que mentirse, todos tenemos un ego y es saludable y es perfecto, que así estamos hechos, está bien que así sea. El problema son las distorsiones y cuando el ego crece en forma, como el crecimiento económico, en forma desproporcionada, es muy similar, es muy comparable, en forma desproporcionada. Entonces de repente teníamos un ejercicio de reducción de ego, éramos 80, en que se ponían 2 círculos concéntricos, mirándonos a las caras, con una vela y mucho mantra antes para tratar de estar lo más centrado y lo menos chicharrientos posible. Y el círculo exterior le decía a la persona que tenía al frente cómo te veía. Por eso había que estar uno también muy centrado, porque la gente, todos nosotros proyectamos mucho. Cuando Pedro dice algo de Pablo, más se sabe de Pedro que de Pablo, como decía Spinoza, ¿no es cierto? Entonces, también había que como erigir una especie de barrera, entre comillas, para deflectar todos los chicharreos de las personas y las proyecciones. Pero, después que 40 personas, tú encontrabas que descubrías que habían ciertos denominadores comunes, que te creéis la muerte, no sé qué, y así los ejercicios más, para que te vean que para tu propio desarrollo, que no sé qué, etcétera, etcétera, eres un egoísta, ¿verdad? Cuando 40 personas te habían dicho lo mismo, te tenía que caer la teja de que algo pasaba en torno a ese tema contigo. Y eso realmente ayudaba, de nuevo, estas cosas que deberíamos practicar en los colegios. Eso sería educación, ¿te fijas? Este tipo de ejercicio y muchos otros menos racionales y más sutiles que el Arica nos enseñó hace décadas, de hecho, y que son métodos que tú sabes muy bien que provienen del budismo, del sufismo, de pueblos indígenas, del chamanismo, de Gurdjieff, etc. O sea, las fuentes están ahí, ¿verdad? Para aprender un montón de herramientas para poder mejorarnos y a través de ese mejoramiento del individuo, mejorar nuestra sociedad. No hablé nada de Claudio Naranjo, pero bueno. Ajá, ¿cuál sería tu afinidad con ambos? Con Óscar le tengo un tremendo respeto, Óscar Ichazo, a pesar de que después el Arica se mercantilizó. Tuvo una etapa muy oscura en Nueva York en que era todo puro dinero. Entraron en la fase del materialismo espiritual y de las pugnas entre mafias espiritualistas en Nueva York. O sea, Óscar andaba en un momento con guardaespaldas armados. Una cosa insólita, literalmente. Bueno, pero pese a eso yo le tengo una tremenda gratitud por este legado. Además, en el fondo el Arica te abrió una puerta. Más que te daba muchas herramientas, pero más que nada te abrió una puerta a mirar las cosas de otra manera. Te abrió un camino de búsqueda. Yo eso lo encuentro, o sea, Óscar, gracias, om. Y entiendo que está muy bien ahora, muy sabio, enseñando en Maui, en Hawái. Con Claudio no he tenido mucho contacto. Es muy interesante la síntesis que ha hecho él, te fijas, de las terapias psiquiátricas, digamos, con otros elementos, que sin duda son estos elementos, en parte, que entrega una escuela como el Arica, que busca en los interiores de otra manera y sobre todo también herramientas de ayuda. O sea, el mismo uso en el caso de él, de MMDA, pongo tu MDA en sus terapias, que es una especie de símil al trabajo que hacen los indígenas con plantas maestras. Aunque yo encuentro que la diferencia, sin embargo, es importante.
entre un fármaco de laboratorio y una planta maestra que es un ser. Tú estás entrando en diálogo con un ser. Cuando tú tomas LSD o MDA es distinto. Estás entrando en contacto con un fármaco, no con un universo como es el peyote o la ayahuasca, sino con un fármaco, ¿sí? Pero encuentro que Claudio y sus libros son muy interesantes y tú ves la influencia de Oscar y Chazo. El otro papacho para mí es John Lilly, que también estuvo en Arica junto con Claudio Naranjo, que era todo el grupo Esalen. John Lilly es un ser extraordinario, ¿no? Que se ha metido en unos líos de todo tipo muy interesantes y los cuenta en sus libros, tiene varios libros, entre ellos uno que cuenta toda su experiencia en Arica. Pero ambos, Claudio Naranjo y John Lilly, entraron en conflicto un poco con Oscar. Y tiene que ver con el hecho de que eran tremendos egos, y quizás no dicho en forma peyorativa o negativa, sino gente que eran como maestros o tenían el potencial o iban a ser en el futuro maestros por su propia mérito, ¿me entiendes? Entonces, que estas escuelas las escuelas como el estilo Arica y otras, muy jerarquizadas. Gurdjieff también es un buen ejemplo, y de hecho Arica deriva mucho de Gurdjieff. Han habido polémicas, lo acusaron de plagio, de hecho, a Oscar Ichazo. Directa, sí. Y Oscar Ichazo lo desmintió, ¿no? Sí, lo hizo pedazos. ¿Tú has leído esa defensa de él? Tú me la pasaste. Yo la pasé a ti, pero obvio. No me gustó la defensa. O sea, encuentro que se ensañó con Gurdjieff en forma totalmente innecesaria, de verdad. Porque además uno no puede a estos maestros sacarlos de época, sacarlos de contexto. O sea, yo encuentro que el trabajo de Gurdjieff en su época, en su contexto familiar, histórico, etcétera, es extraordinario lo que hizo Gurdjieff. Para mí es un maestro, ¿eh? No lo conocí como a Oscar en carne y hueso, pero también le hago absoluto a Gurdjieff. Uno de mis maestros, sin lugar a dudas, es Gurdjieff. Entonces, pero estaba diciendo estas escuelas elitistas, demasiado piramidales, es lo mismo que las sociedades piramidales. Yo creo que es un mal sistema, en que la sabiduría debiera repartirse. Menos maestros, papás, profesores, mamás sabias, te fijas que la cosa fuera mucho más horizontal, porque esta estructura piramidal con el mega maestro y los discípulos mucho más abajo, qué sé yo, es muy fácilmente se cae en extrañas distorsiones y una cuestión media de veneración y qué sé yo, que yo creo que no hace muy bien. Y la gente se pone, yo lo he visto, con muchos gurús, se pone muy servil, como que tienes el riesgo de que al final como que tu evolución se alente. Mira qué curioso. Es como un papá muy autoritario, una mamá muy autoritaria con sus hijos, que de alguna manera coarta la evolución de los hijos y las hijas. Pues los hijos esperan demasiado, se pone muy paternalista o maternalista el sistema, en vez de ser una cuestión más igualitaria, porque de hecho, mira esta metáfora papá o mamá e hijos. Los hijos, desde su juventud y su pureza, que se dio entre comillas, tienen mucho que enseñarle a los papás. Entonces, yo creo que la relación tiene que ser mucho más un compartir, un diálogo, que una enseñanza de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y que es muy típico de estas escuelas tradicionales antiguas. Que yo creo que eso es un problema. Compartiste con Víctor Jara, experimentaste la escucha en diversas dimensiones musicales. ¿Cuál podrías decir que es la importancia de la música y la escucha? ¿Y cómo crees que podría implementarse esta conciencia en la educación? Yo creo que todos deberíamos ser músicos. Y de hecho, en las sociedades tradicionales arraigadas, todos son músicos. Si tú miras África, Indonesia, los huicholes con los que yo conviví, los andinos, la música permea todo el arte, en general, pero la música particularmente, porque la música es mágica, es absolutamente mágica. Esta cosa inmaterial que brota, te fijas, de instrumento, y de hecho de las cuerdas vocales son un instrumento, y las voces, te fijas, y que te produce sensaciones de trascendencia, te emocionan, te despiertan lo mejor al final de la emocionalidad humana. Pero más encima, la música tiene un aspecto totalmente colectivo. Si tú miras los gamelan de Bali, o la música, la forma que tocan música en África, ponte tú, o los ikun del Kalahari, que literalmente cantan todos, unas salmodias insólitas, ¿no?